Sin más preámbulo, ahora sí, a nombre de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, les damos la más cordial bienvenida a este primer ciclo de webinars gratuitos del año 2024 en su segundo día de actividades con el tema uso de hongos beneficiosos para mejorar la sostenibilidad de los cultivos, el caso del endófito Trichoderma amatum, a cargo del doctor Jorge Poveda Arias. Y previo a cederle la palabra al doctor Jorge, me voy a permitir dar lectura brevemente a su amplia trayectoria académica. El doctor Jorge Poveda es graduado en biología por la Universidad de Salamanca en España. Es doctor en agrobiotecnología por la Universidad también de Salamanca y doctor en ingeniería de biosistemas por la Universidad de León, España. Además de haber finalizado 9 máster universitarios. En la actualidad, el doctor Jorge es profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrícolas de Palencia, desde donde se encuentra el día de hoy, de la Universidad de Valladolid, España. Es asesor de tesis doctorales en los programas de doctorado de UNICEPES sobre sostenibilidad e investigación y docencia. A nivel científico, el doctor Jorge ha sido reconocido en los años 2021 y 2022 como uno de los investigadores más influyentes del mundo, según el ranking de la Universidad de Stanford. Ha publicado 13 libros y 55 artículos científicos de alto impacto internacional. Pues sin más preámbulo, con mucho gusto le cedo la palabra al doctor Jorge Poveda Arias para que nos brinde este webinar. Adelante, doctor. Bien, muchas gracias por la presentación. Antes de comenzar directamente con el seminario, voy a presentar un poco de dónde vengo. Me gusta un poco hacerlo siempre. Eh, yo soy de España, si alguno no lo puede situar bien, pues España se encuentra en el sur de Europa, ¿vale? Justo debajo de Francia y en la península ibérica compartida con Portugal. Yo en concreto soy bueno, vivo y ejerzo mi labor de profesor y de investigador en una región que se denomina Castilla y León, que está conformada por 9 provincias. ¿El puntero se ve cuando lo muevo? Sí, ¿no? A ver, Imagino que ¿puede lo estoy ubicarlo? moviendo ahora. ¿Se Sí, ve? sí, Vale, perfecto. genial. Esta región está conformada por 9 provincias, es la región más grande de Europa y como curiosidad es la región con mayor número de patrimonios de la humanidad del mundo. Es algo muy curioso. Yo soy de Salamanca, que tiene una ciudad que es patrimonio de la humanidad muy bonita, vale la pena verla. Y hay otros patrimonios, simplemente como curiosidades, pues son las catedrales de Burgos, Catedral de León, el acueducto romano de Segovia o la muralla de la ciudad de Ávila, que es una muralla medieval que rodea toda la ciudad y es bastante grande. En concreto, yo ahora me encuentro en esta provincia, en esta ciudad, en Palencia, pero la universidad a la que yo pertenezco es la Universidad de Valladolid, campus de Palencia. Concreto lo tenemos aquí, tenemos el mapa de España, ciudades que situarán seguramente mejor es Madrid, que es justo el centro de España, o Barcelona, aquí lo tenemos. Yo estoy en esta ciudad que es Palencia con P, aquí tenemos Valencia con V, que es bastante más grande, y trabajo en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia como profesor. Esta escuela ha cumplido en el año 2023 50 años, o sea que tiene bastantes años, y pertenece a la Universidad de Valladolid. La Universidad de Valladolid, junto con la de Salamanca, son de las más antiguas del mundo, y en España la de Salamanca es la más antigua. La de Salamanca es del año 1218 y la Universidad de Valladolid, a la que yo pertenezco, es del año 1241 y tiene campus en Palencia, como ya les indico. Esta sería mi labor docente, mi labor como investigador es también en el mismo sitio, como es lógico, y es dentro del grupo de investigación Agrobiotech, que es el grupo de aplicaciones biotecnológicas para una agricultura sostenible. Es un poco de todo lo que voy a hablarles a continuación. Ahora sí, ya voy a entrar en la materia del seminario, que como se ha indicado en la presentación, pues voy a hablar un poco
el papel que juegan los hongos es la sostenibilidad agrícola, muy poquito, y sobre todo centrándome en casos muy concretos de hongos endófitos y de Trichoderma amato. ¿Vale? Nos encontramos ahora mismo en una situación en el sector agrícola en el cual el uso masivo de agroquímicos, hablo de pesticidas, de fertilizantes, pues ha provocado una serie de problemas medioambientales y de salud. Es innegable que gracias a la utilización de estos pesticidas durante muchas décadas, pues ha conseguido alimentar a la población. ¿Vale? Si no hubieran surgido estos componentes, a día de hoy no podríamos alimentar a la población que existe. Eso es lógico, ¿vale? Es la segunda revolución verde, el desarrollo de estos productos químicos que nos permiten producir suficientes alimentos para alimentarnos a todos. Pero también es cierto que la tendencia que ahora mismo están llevando muchos países, en concreto que me encuentro dentro de la Unión Europea, es intentar reducir el uso de estos agroquímicos buscando soluciones más beneficiosas para el medio ambiente, más amigables. Una de estas soluciones es el uso de hongos endófitos, que son hongos, microorganismos fúngicos que viven dentro de las plantas. ¿Vale? Esto sería algo así como nuestra microbiota intestinal. Todos sabemos que si tenemos una buena microbiota intestinal, pues nuestra salud es mejor, ¿vale? Y se venden pues, muchos productos como yogures y como bebidas y demás para mejorar esta microbiota. Pues en las plantas es exactamente igual. Si las plantas en su interior tienen una microbiota beneficiosa, son más resistentes a diferentes patógenos o plagas que les puedan llegar. Otros beneficios que tienen estos hongos endófitos, pues también van a actuar como biofertilizantes, van a ser capaces de inducir en las plantas una mayor tolerancia frente a estreses abióticos, van a actuar como micorremediantes, por ejemplo, atrapan contaminantes, los rompen, los eliminan del suelo, tienen diferentes funciones. La diversidad de hongos que tiene una planta es muy amplia, es muy grande, también depende un poco del grupo de plantas concreto, pero, por ejemplo, esta fotografía que tenemos a la izquierda es una fotografía ganadora de un concurso nacional en España que se denomina Fotciencia, que son fotografías científicas. En el año 2009 ganó esta fotografía de un compañero que es Íñigo Zabalo Azcoa, o sea, un colega investigador, con esta fotografía que muestra un poco la gran diversidad de hongos endófitos que podemos encontrar en este caso en una gramínea, que es el caso de la fotografía. Bien, dentro de estos hongos endófitos, voy a centrarme específicamente en un grupo de ellos, que es el género de hongos filamentosos Trichoderma. Trichoderma es un género ampliamente, bueno, con diferentes especies ampliamente estudiadas y utilizadas como agentes de control biológico en agricultura, debido a muy diferentes mecanismos de acción. Por ejemplo, en esta fotografía, este conjunto de fotografías, podemos ver cómo Trichoderma actúa como un micoparásito que se alimenta de otros hongos, en este caso de hongos patógenos de las plantas. Aquí vemos en un color más claro y una hifa más fina, esta especie de cuerda, este sería Trichoderma. Vemos cómo se enrosca alrededor de un patógeno, que en este caso es Rhizoctonia solani, que sería estas otras hifas más gordas, crea unos apresorios por los cuales se pega a este hongo patógeno y termina matando, ¿vale? Lo parasita, lo mata, se alimenta de él. Esta misma función de parasitismo también la va a poder ejercer sobre nematodos, por ejemplo, huevos de nematodos y juveniles. En este caso tenemos a Trichoderma amatum contra el nematodo Globodera pallida, tanto huevos como el juvenil. Otro mecanismo de acción que va a tener Trichoderma es la antibiosis, que es la producción y liberación de una serie de compuestos químicos que van a inhibir el crecimiento y desarrollo de diferentes patógenos. Hablamos de compuestos como terpenos, peptidoles, pironas, una amplia diversidad de compuestos que es capaz de sintetizar, liberar al medio y estos van a actuar pues, como antifúngicos, como antibacterianos, como nematicidas, como insecticidas, van a tener diferente función. También Trichoderma es un hongo que crece de una forma muy rápida y muy eficiente en diferentes sustratos. Esto al final, cuando se establece en un suelo, le da una ventaja competitiva muy importante por el espacio y los nutrientes con respecto a los patógenos y al final va a hacer que estos tengan menos sitio y menos posibilidades para desarrollarse en un sitio concreto. En esta fotografía que tenemos a la derecha, por ejemplo, vemos el enfrentamiento de Trichoderma amatum, que sería color verde, frente a un
patógeno que es Fusarium. Aquí podemos tener diferentes mecanismos, pero parece ser que el principal sería esa competencia por el espacio. Tricoderma ha crecido muy rápido e impide el crecimiento que es más lento, en este caso del patógeno. Eso sería como mecanismos directos. Como mecanismos indirectos, Tricoderma también va a ser capaz de promocionar en la planta el crecimiento vegetal gracias a la liberación, por ejemplo, de diferentes fitohormonas, auxinas, citoquininas, a la liberación de vitaminas, de compuestos que pueden ser más nutricionales para la planta. En esta fotografía de aquí podemos ver cómo la aplicación de Tricoderma virens o de Tricoderma troviride provoca un aumento en el crecimiento de, en este caso, una planta modelo que es Arabidopsis thaliana. ¿Vale? Otro mecanismo de acción que también va a tener de forma indirecta en las plantas es la inducción de tolerancia cuando la planta se encuentra bajo estreses abióticos. Hablamos de salinidad, sequía, altas y bajas temperaturas. En esta fotografía de aquí, de abajo a la derecha, podemos ver el efecto que tiene el frío sobre plantas de tomate y cómo cuando estas mismas plantas tienen tricoderma en sus raíces, en este caso tricoderma matum, el efecto que tiene ese frío, ese estrés abiótico es menor. Induce una mejor respuesta de la planta bajo estreses abióticos. De forma similar, vemos como también tricoderma es capaz de inducir en la planta una resistencia frente a patógenos y plagas, ya no un estrés abiótico, sino un estrés biótico. ¿Vale? Vemos en esta fotografía el efecto, ¿vale? El daño que provoca un patógeno que es Botrytis cinerea sobre una hoja de tomate. Ver el puntero, bien, sobre una hoja de tomate. Y vemos como esa misma planta que tiene tricoderma en sus raíces, el efecto perjudicial que tiene el patógeno es menor. Induce una resistencia frente al ataque del patógeno. Esto es interesante porque es algo que también podremos ver en los resultados que obtuvimos. Bien, he presentado al grupo, a uno de los grupos de protagonistas de esta historia, que serían los hongos endófitos, y en concreto tricoderma, y voy a presentar al otro protagonista, que sería una planta, Brassica oleracea, variedad aquéfala, que es la berza gallega en castellano, o ahora también mucho en los supermercados lo podemos ver como kale, como kale, se te pronuncia de diferentes formas. Esta planta la encontramos dentro de la especie Brassica oleracea, que al final tiene diferentes variedades seleccionadas, obtenidas de la selección de aquellas partes de la planta que más nos interesaba. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si lo que más nos interesa de la planta son los primordios florales, pues debido a selección humana, selección artificial, se obtuvieron la coliflor que tenemos aquí y el brócoli, que no son más que primordios florales más desarrollados para la alimentación. Si lo que nos interesa son más las hojas, pues tenemos kale, la berza, tenemos el repollo, ¿vale? Tenemos diferentes variedades dentro de Brassica oleracea dependiendo de aquella parte que más interesaba a los agricultores de ese momento. Nosotros vamos a centrar la berza, aunque todos estos alimentos se denominan, todos estos cultivos se denominan superalimentos. ¿Por qué? Porque tienen un contenido nutricional muy interesante, pero sobre todo tienen una serie de compuestos nutracéuticos muy buenos, como son los glucosinolatos o compuestos antioxidantes. Al final, compuestos que dentro de nuestra dieta nos dan un beneficio. Beneficio, pues porque son compuestos anticancerígenos, antioxidantes, antidiabéticos, antiinflamatorios, tienen diferentes beneficios para nuestra salud. Bien, en esta otra fotografía lo que intento mostrar es el tamaño que tiene realmente la berza gallega. Vemos como aquí hay una persona y el tamaño que tienen las plantas. Estamos hablando de plantas que pueden alcanzar los 2 metros de altura. En la fotografía de la izquierda les muestro los campos de experimentación realmente utilizados en esta primera parte del seminario que les voy a mostrar a continuación. Estos son los campos de experimentación, en concreto en un centro de investigación del CSIC, que es la Misión Biológica de Galicia. Está al norte, noroeste de la península ibérica de España, encima de Portugal justo. Bien, lo primero, como he mostrado, vamos a hablar de hongos endófitos y brásicas. Brásica, en este caso, Brassica oleracea, la berza.
¿Por qué es interesante intentar relacionar ambos conceptos? Bien, en un artículo de revisión del año 2015 y en otro que hemos publicado nosotros en el año 2022, se llega a la misma conclusión. La conclusión es que existen muy pocos trabajos que estudien la diversidad y función de los hongos endófitos en los cultivos pertenecientes al género Brassica. Estamos hablando de los que he comentado: brócoli, coliflor, repollo, pero también otros, como puede ser el nabo, bueno, el nabo, como puede ser la colza, Brassica napus, eh, diferentes. Y realmente existe muy poca investigación con respecto al uso, a la diversidad y utilización de endófitos en estas plantas, que es algo que viene reflejado precisamente en estas dos revisiones. Precisamente por ello, nosotros decidimos centrarnos en estudiar la diversidad y función de estos hongos endófitos, en concreto en la berza gallega, en Kale. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues utilizamos 5 cultivares locales diferentes, los sembramos en la parcela que he comentado anteriormente, y de estos obtuvimos 6 plantas de cada una de esos cultivares, de los cuales cogimos 30 fragmentos de raíces por planta. Total, 900 fragmentos de raíz. De esos fragmentos aislamos, mediante una metodología que puedo comentarles a continuación, pero como les daré los nombres de los trabajos, lo pueden sacar ustedes de ahí mismo. Obtuvimos 376 aislados de esos 900 fragmentos de raíz. Estos aislados fueron posteriormente clasificados y identificados molecularmente con un marcador molecular, el ETS1, dentro de 33 taxones diferentes. Bien, estos 33 taxones los tenemos aquí. Únicamente con un marcador molecular podemos llegar a nivel de género, ¿vale? Aunque aquí está propuesta la especie más cercana, realmente la identificación a este nivel es a nivel de género. No quiere decir que luego, pues con posterioridad a este trabajo, no se hayan identificado estos hongos a nivel de especie. Lógicamente ha sido así. ¿Qué podemos sacar como dato curioso en el estudio de diversidad de estos hongos? Bien, tenemos cómo existe lo que se denomina un core en el microbioma. ¿Qué quiere decir un core? Pues quiere decir que tenemos dos hongos en concreto, lo que sería Fusarium, que luego se describe como Fusarium oxysporum, y este Pleosporales, que realmente es un Setofoma terrestris. Vemos como estos dos hongos los tenemos presentes en todas las diferentes cultivares. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente pueden ser unos hongos que tengan un aporte significativo a la vida de las plantas, puesto que están presentes en todas ellas. Suponen un beneficio. Hay una simbiosis, en principio, beneficiosa tanto para la planta como para el hongo. Em, También, aunque no está presente en todas estas, en todos estos diferentes cultivares, vamos a centrarnos también en Trichoderma matum, que es precisamente con el que luego realizamos otros trabajos de los que voy a hablar a continuación. También fue identificado gracias a otros marcadores moleculares utilizados con posterioridad. Una vez que teníamos aislados diferentes hongos, ¿qué fue lo que hicimos? Pues probar varios de ellos, en concreto 9, ¿vale? Para reinocular otra vez en berza gallega y comprobar a ver si tenía algún efecto con respecto a promoción del crecimiento vegetal, a tolerancia a frío y a inducción de resistencia en estas plantas frente a patógenos y frente a plagas. ¿Vale? Bien, ¿qué fue lo que obtuvimos? Con respecto a la promoción del crecimiento vegetal, vemos cómo tenemos varios de estos hongos que son capaces de incrementar el crecimiento de la planta. Aquí tendríamos el control sin hongos y la aplicación de los diferentes hongos, ¿no? Vemos como varios de estos, cuando colonizan las raíces, son capaces de inducir, de promocionar en la planta el crecimiento, en concreto la parte aérea, ¿vale? Aquí a la izquierda tendríamos el peso fresco. Hicimos el peso fresco también porque es interesante, al final es la parte vendible, ¿no? La parte que realmente se comercializa, entonces es interesante tener esa información. Y el peso seco. Vemos que en ambos tenemos los mismos resultados, como Phusarium Acrocalypna bagum y Cucurbillaria, junto con Pyrenófora, promueven el crecimiento vegetal de la planta, pero vemos como, por ejemplo, tricoderma, pues no tiene ese efecto. Es nuestro tricoderma amatum, del que trabajaremos más a continuación. Bien, esto en unas condiciones normales, 25 grados, ¿vale? A 12 grados, es una temperatura fría. Vemos como hay otros hongos que se suman a la lista, que también son capaces de inducir en la planta una mayor tolerancia bajo este estrés, que en este caso es frío.
¿vale? Tenemos que se suma, por ejemplo, Caetomium, Fialocéfala, ¿vale? Tenemos diaporte, diferentes hongos que, además de, en este caso, promocionar el crecimiento, también lo van a hacer bajo una situación de frío. Esto con respecto a crecimiento y tolerancia a frío. Bien, otra parte del trabajo que realizamos fue la infección de estas plantas de berza gallega con un patógeno, en este caso es una bacteria, Xanthomonas campestris, Patobar campestris, es una bacteria que va a afectar de esta forma que vemos en la fotografía, produciendo unas necrosis en las hojas de, en este caso, de berza y de otras brásicas, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? Exactamente igual, aplicar el hongo en las raíces y ver si cuando posteriormente se infecta la planta con el patógeno, con la bacteria, tiene una menor infección en estas plantas, o sea, tiene una activación de las defensas sistémicas, puesto que nosotros aplicamos el hongo en las raíces, quiere decir que es reconocido por las raíces y la planta activa sus defensas a nivel sistémico, en otra parte en la cual no se encuentra el hongo, o presumiblemente no se encuentra el hongo. Vemos como en este caso sí que Trichoderma maculum es capaz de hacer que la planta resista mejor a la bacteria y otros hongos como los que hemos visto antes, sumando por ejemplo Setofoma terrestris. Esto mismo lo hicimos también, eso sería con un patógeno, que es una bacteria patógena, Xanthomonas. También lo hicimos con un lepidóptero, que es Mamestra brassicae, es este que vemos aquí, que provoca este tipo de lesiones en las hojas de las brásicas, básicamente por su actividad de alimentación. Vemos como en este caso únicamente Setofoma y Fusarium son capaces de inducir unas resistencias sistémicas en la planta que reducen el efecto dañino que tiene en este caso el lepidóptero. Si alguien desea profundizar en este trabajo, aquí les dejo el título. Se publicó en un Scientific Reports, que es del grupo Nature, y bueno, realmente si ponen Scientific Reports y mi nombre, seguramente les aparezca rápido el trabajo. Bien, he hablado de resistencia sistémica, pero ¿qué es esto de la resistencia sistémica vegetal? Cuando un patógeno ataca una planta, esto sería una planta, van a suceder diferentes cosas. Puede suceder una activación de una resistencia local. ¿Qué quiere decir? Que la planta reconoce al patógeno, reconoce patrones moleculares asociados al patógeno, esto que sería de aquí, o patrones moleculares asociados al daño, y activa las defensas en esa hoja. Eso sería una activación local. Si realmente la planta reconoce al patógeno en esta hoja y activa las defensas en otra hoja o en las raíces, ¿vale? Estaríamos hablando de una resistencia sistémica. El patógeno ataca en una parte de la planta, pero la planta se defiende en todo el resto de su cuerpo. ¿Para qué? Para evitar que el patógeno o la plaga se extienda por toda la planta y al final termine matándola, ¿vale? Es su sistema inmunológico. Pero esto también esta activación de la resistencia sistémica puede ser derivada de la interacción de las plantas con microorganismos en las raíces. La planta reconoce a uno de estos endófitos de los que he hablado y activa sus defensas a nivel sistémico en las hojas. Actúa como una vacuna vegetal. Esto es muy interesante y puede ser muy explotado en agricultura. En el caso de tricoderma, ¿cómo sucede esto? En el caso de tricoderma, va a colonizar las raíces, en concreto el apoplasto radicular. ¿Qué es el apoplasto? El espacio entre las células. No entra dentro de las células, sino va a colonizar el espacio entre células y únicamente del cortes, sin llegar al haz vascular. Cuando está viviendo, colonizando este apoplasto, la célula vegetal reconoce a tricoderma, reconoce patrones moleculares asociados al microorganismo, a tricoderma, y activa sus defensas sistémicas. ¿Vale? Actúa como una vacuna. La planta reconoce a tricoderma en sus raíces y activa sus defensas para cuando en un futuro sí llega a atacar un patógeno o una plaga. Esto puede ser muy utilizado, muy explotado en agricultura. No tenemos un beneficio únicamente directo de la presencia de tricoderma en el suelo, que se come a hongos patógenos, sino también que activa las defensas de la planta, su sistema inmunológico. Bien, para intentar explotar esta activación del sistema inmunológico de las plantas por parte de tricoderma, como ya he indicado con anterioridad,
Las brásicas son muy interesantes a nivel nutritivo y a nivel comercial, a nivel agronómico, económico, porque presentan una serie de compuestos de gran interés nutracéutico. Hemos hablado de los glucosinolatos, compuestos anticancerígenos muy importantes, de compuestos antioxidantes, como son los compuestos fenólicos, que van a, bueno, a mejorar al final la salud de la persona que los consume. Pues en un trabajo nosotros utilizamos berza gallega, el repollo, Naviza, que es Brassica napus, y los grelos, que son Brassica rapa. Estas dos, tanto la berza como el repollo, son Brassica oleracea, variedad acéfala, ¿vale? Y variedad capitata. Acéfala es sin cabeza, ¿vale? Y capitata con cabeza. Básicamente se ve bien la diferencia. Pues nuestra hipótesis es, ¿podemos aumentar el contenido en glucosinolatos y compuestos antioxidantes en estas plantas mediante la utilización de tricoderma en las raíces? Puesto que tricoderma es capaz de inducir, como hemos visto, la resistencia sistémica contra un patógeno, que en este caso las antomonas, esta activación de defensa sistémica supone un aumento en las defensas. ¿Qué son las defensas de las brásicas? Precisamente esos glucosinolatos. Aumenta el contenido en glucosinolatos, que a la planta le sirve para defenderse contra una plaga o un patógeno, pero a nosotros nos sirve para mejorar la calidad alimenticia que tienen estos alimentos. Y además también decidimos comprobar si la aplicación de tricoderma en estas plantas supone una mayor producción de biomasa comercializable de las hojas en estos cultivos, que son los 4 de cultivos de hoja. Bien, vemos como la aplicación de tricoderma tanto en berza como en repollo como en los grelos, supone un aumento significativo en la formación de biomasa foliar en comparación con lo que tendríamos en color más clarito, que sería el tratamiento sin hongo, ¿vale? El crecimiento de la planta sin la aplicación de Trichoderma amatum en sus raíces. Vemos como cuando le aplicamos Trichoderma amatum tenemos un aumento en la formación de biomasa foliar en estos 3 cultivos, la berza, o kale, el repollo y los grelos. Esto con respecto a la producción de biomasa, por lo tanto, Tricoderma es capaz de inducir el crecimiento vegetal en estas plantas, ¿no? El crecimiento foliar. Bien, también realizamos un análisis para determinar por qué, a qué se debía este aumento de la biomasa foliar en estas plantas debido a la presencia de tricoderma. Y lo que hicimos fue cuantificar, esto es algo un poco más complejo, ¿vale? Tampoco voy a entrar mucho en ello. Lo que hicimos fue cuantificar cuánto hongo había en esas raíces, en las raíces de esas plantas. Esto se hace mediante una técnica que se denomina PCR cuantitativa, donde tú a nivel molecular analizas cuánto hongo hay por cuánta planta a nivel génico. Lo haces con diferentes genes y le dices, vale, ¿cuánto hongo hay por planta? Es lo que se hace en esta técnica. Lo que se demostró básicamente es que no existen diferencias significativas entre las diferentes plantas con respecto a la presencia de tricoderma en las raíces. Por lo tanto, estas diferencias que hemos visto de promoción del crecimiento de las plantas no es consecuencia de una mayor presencia de tricoderma en esas raíces, ¿vale? También realizamos un análisis de cantidad y perfil de los glucosinolatos. Recordemos que es ese compuesto que nos interesa que haya más porque es un compuesto anticancerígeno. Realizamos el análisis de estos compuestos, de estos glucosinolatos, en la parte aérea, en las hojas de estos 4 cultivos. Y vemos cómo, tanto en la berza, en kale, como en la naviza, en Brassica napus, no tenemos diferencias significativas entre, por ejemplo, glucosinolatos totales, entre la planta sin hongo y la planta con hongo. Vemos como no hay diferencias, ni en los totales, ni en los indólicos, alifáticos, ni en ninguno de los glucosinolatos individuales. Aquí no tenemos diferencias. En berza y en naviza no hay diferencias. Sin embargo, en el repollo y en los grelos sí que tenemos una diferencia. Vemos como en el repollo la presencia de tricoderma amatum en sus raíces supone un aumento en el contenido total de glucosinolatos, ¿vale? Tanto los alifáticos como los indólicos, que son 2 grandes grupos de glucosinolatos. Con respecto a los alifáticos, es debido a un aumento en el contenido en glucoiberina y en sinigrina, como podemos ver aquí. Mientras que en el caso de los indólicos es debido a un aumento en el contenido de otro glucosinolato que es la glucobrasicina. Vemos algo muy curioso,
¿vale? Como en los diferentes cultivos que tenemos de brásicas, en este caso repollo, en este caso los grelos, tenemos diferente perfil de glucosinolatos. Esto no es debido a la acción del hongo, ¿vale? Esto es debido a que cada cultivo, cada brásica tiene un perfil diferente de glucosinolatos. Si lo comparamos también con la berza y la nabiza, tenemos otro perfil diferente, ¿vale? Bien, en el caso de los grelos también tenemos un aumento en el contenido en glucosinolatos cuando aplicamos tricoderma matum en las raíces. Y en concreto es debido a un aumento en los alifáticos, que es debido a un aumento en gluconapina, que es el glucosinolato alifático en el cual tenemos este aumento. Por lo tanto, tenemos que Trichoderma matum promueve el crecimiento de estas plantas, ¿vale? Se puede utilizar como bioestimulante. Además de estas plantas, producir más hojas vendibles, produce hojas con mayor contenido en glucosinolatos, por lo menos en repollo y en grelos. O sea, hojas más interesantes a nivel nutricional. También realizamos un análisis de la actividad, en este caso la actividad antioxidante de estas hojas, ¿vale? Y el contenido en compuestos fenólicos. Y vemos cómo en repollo y en grelos la inoculación radicular con Trichoderma matum supone un aumento en la actividad antioxidante, en este caso únicamente en el repollo, y el contenido total de compuestos fenólicos en el repollo y en los grelos. Por lo tanto, Trichoderma amatum va a servir para promoción del crecimiento, mayor acumulación de glucosinolatos en esas hojas y mayor actividad antioxidante, mayor cantidad de compuestos antioxidantes en esas hojas. Si alguien quiere consultar en mayor profundidad estos resultados y otros que podemos encontrar en el trabajo, este es el trabajo, ¿vale? Que ha sido publicado en la revista Plants de la editorial MDPI. Bien, ya un poco para ir finalizando con el último trabajo que podemos encontrar realizado con los de Trichoderma matum, tengo otro que también lo introduciré ligeramente porque es un poquito más complejo para mostrar en un seminario a una audiencia tan diversa. Pero voy a terminar con otra posible aplicación de este Trichoderma matum, diferente a lo que hemos visto, que es la interacción con la planta. Ahora vamos a hablar de cómo es la interacción de tricoderma con los insectos. En concreto con un insecto que es Spodoptera litoralis. Este insecto es el gusano del algodón, ¿vale? El gusano del maíz también se denomina. Es este que tenemos aquí, es un lepidóptero que es muy polífago, ataca a más de 80 especies vegetales diferentes, muchas de ellas pues, de gran interés agronómico. Va a producir daños sobre todo en las hojas, en los tallos y en los frutos. Al final, si ataca un fruto, lógicamente no se puede vender. ¿Dónde podemos encontrar a Spodoptera litoralis? Pues lo podemos encontrar en el sur de Europa, en África, ¿vale? Y en parte de Asia, Asia Menor, Oriente Próximo y demás. Eh, esta plaga es muy importante a nivel del Mediterráneo y está clasificada como plaga de cuarentena por la Agencia Europea de Protección Vegetal, por la EPA, lo cual quiere decir que es muy importante poder controlar. ¿Cómo se controla esta plaga a día de hoy? Pues realmente se utilizan insecticidas normalmente para controlarlo, pero hay un problema y es que el insecto desarrolla resistencias muy rápido. Por ello, se abre la necesidad de buscar nuevas alternativas respetuosas con el medio ambiente para intentar controlar esta plaga, bueno, la expansión de la plaga y los efectos dañinos que tienen en aquellos lugares donde ya se encuentra. Para ello, bueno, pues se plantea la posible utilización de tricoderma. En una revisión escrita por mí, publicada en el año 2021 en la revista Biological Control de la editorial Sevier, realicé una revisión, un estado del arte, sobre todos los trabajos que existían hasta el momento donde se podía utilizar tricoderma, cualquier especie de tricoderma, como entomopatógeno, ¿vale? Que se podía utilizar para el desarrollo de bioinsecticidas. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo Trichoderma matum en este caso es capaz de colonizar, ¿vale? Y comerse huevos de diferentes insectos, ¿vale? En este caso un coleóptero, un escarabajo. En esta revisión, como les he dicho, como resumen, pues planteo diferentes mecanismos de acción que podemos encontrar en estos trabajos, mecanismos de acción directos, como es el parasitismo, la infección directa, o sea, Trichoderma
es capaz directamente de atacar, como vemos aquí, los huevos, pues de atacar directamente al insecto. Tricoderma es capaz de producir metabolitos secundarios con actividad insecticida directa, con actividad repelente, que hace que pues, la planta, si tiene esos metabolitos, el insecto no se acerque a ella, o con actividad eh, antialimentación, que hace que si los consume, pues no siga consumiendo. ¿Vale? O también va a tener mecanismos indirectos, principalmente mediante su interacción con la planta y la activación de las defensas sistémicas de la propia planta. ¿Vale? Como ya he comentado, esa utilización de tricoderma como una vacuna vegetal. Pues bien, bajo estas premisas de esta revisión, lo que planteamos en este trabajo fue utilizar Trichoderma matum para desarrollar un bioinsecticida efectivo contra Spodoptera litoralis, es el epidóptero del cual acabo de hablar. Únicamente centrándonos en mecanismos directos. ¿Vale? Para ello, pues estudiamos los mecanismos de infección, o sea, cómo si Tricoderma es capaz de directamente utilizándolo contra larvas, es capaz directamente de penetrar en el cuerpo de la larva y comérsela por dentro de una forma simple, mediante aplicación tópica, aplicación oral. ¿Vale? La aplicación tópica es aplicar directamente las esporas en la superficie del insecto. La aplicación oral es echar las esporas en el alimento, es un alimento artificial que se le da a estos insectos, y si consumen esas esporas, el hongo crece dentro de las larvas, si es capaz de crecer, pues porque no es digerido o porque atraviesa la barrera del aparato digestivo del insecto y es capaz de acabar con el insecto. Analizamos diferentes aspectos, como la dosis letal 50, la colonización del cuerpo del insecto por parte del hongo y la actividad quitinasa, para ver cuáles son los mecanismos implicados en la actividad de tricoderma, en este caso infectando a las larvas. También analizamos la producción de metabolitos secundarios, aplicándolos tanto de forma tópica como oral, para ver el efecto que tienen sobre la larva. Y realizamos un análisis metabolómico de los mismos para identificar a ver si había alguno de estos metabolistas que tuvieran un interés, ¿vale? Que fueran interesantes para bueno, poder ser utilizados como insecticidas. Bien, no voy a entrar mucho en los resultados porque bueno, tienen una determinada complejidad. Simplemente aquí pueden ver pues, cómo una de las larvas estaba, bueno, es totalmente infectada por Trichoderma matum. Hay tanto hongo que al final la larva de alguna forma revienta, ¿vale? Se rompe y sale el micelio y las esporas del hongo. Esto es un poco un ejemplo que pueden ver. Lo que vimos en este trabajo, bueno, lo primero, la aplicación de las esporas, tanto oral como tópica, se realizó siempre con un control positivo, comparando con un producto comercial, en este caso con un hongo también, que es Boveria bassiana, un hongo que se sabe que funciona muy bien como entomopatógeno. Bien, tanto la aplicación tópica como la aplicación oral vimos cómo realmente nuestro Trichoderma matum y el comercial, el formulado comercial Boveria bassiana funcionaban de una forma similar, que esto es ya en sí mismo es bastante positivo. También pudimos ver cómo la aplicación oral, que sería estas barras más oscuras, tienen un mayor efecto en la mortalidad del insecto que su aplicación tópica. Esto ya nos hace pensar que realmente el tricoderma a lo mejor en la aplicación tópica no es capaz de penetrar, de hacer un agujero en el insecto y entrar dentro de él. Estamos aplicando las esporas sobre la piel del insecto, sobre el cuerpo del insecto. La espora tiene que ser capaz de germinar, producir una hifa que entre dentro del insecto, ¿vale? Y que colonice el cuerpo del insecto. O si no, tiene que entrar por aberturas naturales. En este caso, pues la aplicación oral puede entrar por la boca, puede entrar por el ano o puede entrar por los espiráculos, que son los orificios por los que respira el insecto. Pues vemos cómo, al tener un menor efecto a nivel tópico, podemos pensar que realmente el tricoderma no es capaz de penetrar de forma directa en el insecto, ¿vale? Para eh, lo que hicimos también a continuación es, bien, esto es lo que sucede con mortalidad, lo que hicimos fue determinar, vale, cuánto tricoderma tenemos en los cuerpos de estos insectos, ¿no? En estos cuerpos de los insectos, tantos vivos como muertos, y vemos cómo sí que tenemos una mayor cantidad de tricoderma con la aplicación oral.
lo que nos hace pensar exactamente como habíamos hablado, que tricoderma realmente no es capaz de penetrar la pared, el cuerpo, en el cuerpo del insecto, pero sí que si nosotros se lo damos, se lo introducimos directamente en el alimento, o sea, entra directamente por la boca las esporas, sí que realmente tricoderma es capaz de actuar como un entomopatógeno. Para determinar si tricoderma era o no capaz de penetrar la pared del insecto, lo que tenemos que hacer es analizar su actividad quitinasa. Si tiene actividad quitinasa, cuando reconoce al insecto, significa que produce enzimas que son capaces de hacer un agujero en la piel del insecto, porque al final el exoesqueleto del insecto es quitina. Pues bien, ¿qué fue lo que hicimos? Crecimos a tricoderma en contacto con diferentes sustratos, ¿vale? El sistema de crecimiento normal de tricoderma, esto es un crecimiento en líquido, ¿vale? Sería en PDB, que es un caldo de patata idestrosa. Esto sería nuestro control, que es solo el caldo, PDB junto con tricoderma matum. Otro control que sería PDB con el insecto y PDB con quitina. Y a estos dos les aplicamos tricoderma. O sea, tenemos PDB con tricoderma matum y con el insecto. ¿Para qué? Para ver qué metabolitos secundarios produce tricoderma cuando reconoce al insecto, ¿vale? Y si tiene o no actividad quitinasa, ¿vale? ¿Comparado con qué? Comparado con tricoderma creciendo sin reconocer a ningún insecto. Creciendo normal, ¿produce metabolitos insecticidas? ¿Tiene actividad quitinasa? Pues lo veremos. Y también crecimos tricoderma en contacto directamente con quitina para ver si tiene mayor actividad quitinasa y para ver si cuando reconoce a la quitina produce metabolitos secundarios insecticidas. Bien, ¿qué es lo que vimos? Con respecto a la actividad quitinasa, vemos que cuando, de forma simple, ¿vale? Cuando tricoderma crece en contacto con el insecto, no tiene una mayor actividad quitinolítica, ¿vale? De diferentes enzimas que medimos con respecto a tricoderma creciendo solo. Por lo tanto, reconocer al insecto no induce en tricoderma una mayor actividad quitinasa, lo que quiere decir que no es la actividad que le está permitiendo entrar en el cuerpo del insecto. No tiene una capacidad de entrar de forma directa, sino que va a entrar por orificios naturales, boca, ano o espiráculos. Con respecto a los metabolitos, cogimos estos líquidos de tricoderma creciendo en diferentes condiciones y se los aplicamos directamente, tanto de forma tópica, que sería la de aquí arriba, como de forma oral a Spodoptera litoralis, al lepidóptero. Y vemos cómo tenemos un efecto insecticida en concreto con respecto a la ganancia en peso de estas larvas únicamente cuando tricoderma es crecido en contacto con el insecto, lo que sería, perdón, este de aquí. Cuando tricoderma es crecido con cuerpos del insecto, ¿vale? Produce una serie de metabolitos insecticidas que hacen que el insecto crezca menos, tanto en aplicación tópica como en aplicación oral, que esto es muy interesante. Para determinar cuáles de estos metabolitos pueden estar implicados en esta actividad insecticida, lo que hicimos fue un análisis de metabolómica no dirigida y vemos cómo, en concreto, estos líquidos de tricoderma creciendo con el insecto tienen una serie de compuestos diferenciales con respecto a tricoderma creciendo solo, a tricoderma creciendo con quitina, a otra serie de tratamientos, ¿no? Vemos cómo en concreto existe un metabolito que está muy presente en esos líquidos que fue identificado como rizoferrina. Y aquí tenemos dos cosas muy interesantes de este trabajo. La primera, por primera vez encontramos que tricoderma es capaz de producir rizoferrina. La rizoferrina es un sideróforo que está descrito como producido por un grupo de hongos que son los mucorales. Por ejemplo, Rhizopus. El Rhizopus es el típico hongo que sale cuando se nos pudre el pan. El Rhizopus stolonifer. Pero jamás había sido descrito tricoderma como productor de este metabolito. Es la primera vez que se describe a tricoderma con la capacidad para producir rizoferrina. Y en segundo lugar, también muy importante, es la primera vez que se describe a la rizoferrina, que como digo es un sideróforo. Un sideróforo es una molécula que atrapa hierro, que le sirve al microorganismo para atrapar hierro y meterlo dentro de sus células, ¿vale? Pues es la primera vez que se describe la rizoferrina en este trabajo como un metabolito posiblemente implicado en una actividad insecticida. Algo sumamente interesante y curioso de este trabajo. Si alguien quiere profundizar algo más en el trabajo, fue publicado en la revista Macrobiological Research 2003, ¿vale? De la editorial El Elsevier.
Sería como el primer trabajo que describe la capacidad de Trichoderma matum como entomopatógeno, en este caso de Spodoptera litoralis. Ya para finalizar, en último lugar, agradecer bueno, lógicamente a mi escuela, a la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia, a mis compañeros del Grupo de Investigación de Agrobiotec, a la Universidad de Valladolid, como es lógico que es bueno, la universidad en la cual yo trabajo, y al grupo con el cual se han realizado las colaboraciones que han permitido llevar a cabo este trabajo, que es el grupo de mejora y genética y bioquímica de brásicas, ¿vale? Principalmente a Pablo Velasco, que es el director de la línea de endófitos, a Víctor Rodríguez y a Rosario Arbillera, que son los que más han participado en esta línea de investigación. Esto sería la fotografía del grupo. Aquí, por ejemplo, me encuentro yo, ¿vale? Es la Misión Biológica de Galicia, que es un centro de investigación perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es bueno, pues a nivel estatal, a nivel de España. Em, ya simplemente para finalizar, muchísimas gracias por su atención y bueno, pues quedo a la espera de cualquier pregunta o inquietud que tenga. También antes de finalizar, me gustaría un poco presentar este otro trabajo. Es un poco más complejo, por eso no he hablado de él a lo largo del seminario, pero es interesante también que se conozca. Si alguien quiere profundizar, es la primera vez que se describe la comunicación entre plantas por tricoderma, y es precisamente con este tricoderma matum, y cómo cuando una planta es atacada por un patógeno, envía una señal a través de las hifas de tricoderma que conectan dos plantas vecinas a una planta, a otra planta, para que esta planta active sus defensas para si el patógeno ataca, ¿vale? Es un trabajo, pues yo diría que el mejor de mi carrera o de los mejores. También fue publicado en Plant Science, que es una revista muy buena, también de la editorial Sevier en el año 2023. Y ya sí o sí, dejo, abro el turno de preguntas para lo que ustedes deseen. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por esta interesante ponencia, que de hecho, pues justamente ya comienza a generar algunas preguntas. Ya vemos aquí algunas personas con la mano levantada para iniciar esta dinámica de preguntas y respuestas. Así que primero abro el micrófono a Luis González, que es la primera persona que vi con el micrófono o con la mano levantada. Adelante. Pero muchas gracias, doctor Poveda. Excelente presentación. Quisiera decirle si me está escuchando bien. Sí, sí, perfectamente. Doctor Poveda, me interesa mucho saber cuando la planta reconoce a tricoderma, lo reconoce, tiene que haber una biocomunicación entre ambos y se reconocen a través de un lenguaje bioquímico molecular. La pregunta es, ¿qué, qué le comunica el tricoderma a la planta y le dice, bueno, desencadene este tipo de reacciones citoplasmáticas para poder, digamos, hacer la síntesis de metabolitos, por decir algo? Entonces, me interesa saber si es una relación, no sé, proteínas transmembranas, cómo es la biocomunicación entre ellos. Gracias, muy Bien, amable. muchas gracias, Luis, por la pregunta. Realmente esto es algo que se está estudiando, bueno, desde hace varios años, que hay mucha gente intentando profundizar en ello porque es algo muy interesante intentar poder conocer qué sucede exactamente. Yo puedo hablar un poco de lo que más o menos se sabe hasta el momento. Eh, Realmente se sabe, sucede con tricoderma y con otros hongos también, que la planta es capaz de reconocer patrones moleculares asociados al microorganismo. En este caso, ¿qué patrones moleculares reconoce? Pues en primer lugar, la presencia de quitina en la pared de tricoderma, pero también tricoderma es capaz de producir metabolitos cuando reconoce a la planta, ¿vale? Para avisar a la planta de, oye, soy yo, permíteme entrar. Lógicamente, se lleva a cabo un diálogo molecular muy estrecho. Al final es una simbiosis. Tanto la planta obtiene un beneficio de la presencia de tricoderma, por todos los beneficios que he comentado a lo largo de la presentación, pero tricoderma también recibe un beneficio por parte de la planta, ¿vale? Está en la rizosfera, un lugar seguro, un lugar donde la planta está continuamente liberando exudados que son azúcares, ¿vale? Que le vienen muy bien a tricoderma. Tiene un lugar seguro en las raíces,
Al final se establece un diálogo molecular muy estrecho que les permite, como es lógico, al final establecer esta simbiosis. ¿Cómo se lleva a cabo ese diálogo molecular? Ya digo que ambos reconocerán moléculas presentes en ambos, ¿vale? A nivel celular. ¿Cuáles son? No puedo responder a ello y hay mucha gente realmente trabajando ahora mismo en ese campo. Muchas gracias, doctor Jorge, por atender la pregunta de el doctor Luis González. Y ahora doy lectura a una pregunta que tenemos aquí en el chat. Esta Vale. la realiza la doctora Lambertis Belisario. Dice, ¿cómo afecta la presencia del Trichoderma amatum en la raíz del repollo a la producción de compuestos bioactivos en la planta? Pues como he dicho, induce tanto a nivel sistémico, únicamente medimos a nivel de hoja, porque es la parte comestible que nos interesaba, para la parte esta nutracéutica del alimento, un mayor contenido en glucosinolatos, ya vimos, tanto alifáticos como indólicos, y un mayor contenido en compuestos antioxidantes, como pueden ser los fenólicos. Al final, mejora el cultivo y mejora el producto que se lleva finalmente al mercado. Muchas gracias, doctor. Ahora me voy a permitir abrir el micrófono a Wilmar Subieta Ausa, quien tiene la mano levantada. Adelante. Muchísimas gracias por cederme la palabra. Bueno, nosotros acá en Bolivia estamos intentando medir también algunos efectos sobre algunos hongos. Primero quisiera darle las gracias infinitas al profesor, doctor Jorge Poveda, por la presentación. Y bueno, seguidamente quisiera permitirme el atrevimiento de hacerle un par de consultas. Sí, sí. Gracias. Entiendo que todo el trabajo que ha ido explicándonos de manera tan interesante tiene que ver con variables propias de la fenología, digámoslo así, de la planta. Nosotros estamos acá intentando trabajar, medir la influencia del hongo en la fertilidad del suelo. La consulta es justamente esa. ¿Cómo le parece a usted la viabilidad de esta investigación? Si fuese o no fuese, si existirían algunas pruebas que usted conozca respecto a un hongo en particular que estábamos pensando, que es el micorrícico arbuscular, o qué hongo sería conveniente si fuese el caso para poder realizar este análisis de influencia de este hongo, pero en la fertilidad del suelo. Vale. Bueno, muchas gracias por las palabras y por la pregunta, Wilma. Eh, a ver, realmente los hongos micorrízicos son totalmente diferentes a lo que he comentado aquí, que son los hongos endófilos, ¿vale? ¿Por qué son diferentes? Porque los hongos micorrízicos son simbiontes obligados, ¿vale? Sí o sí, sin la planta no pueden vivir. Sin embargo, los hongos endófitos sí que pueden tener una vida fuera de la planta. Dicho esto, únicamente para plasmar una diferencia, tanto los hongos micorrízicos como los hongos endóficos, en este caso tricoderma, tienen mecanismos para mejorar la fertilidad del suelo. ¿Cuáles son estos mecanismos? Producción, por ejemplo, de amonio, solvorización de fósforo, solvorización de potasio, producción de esos sideróforos de los que he hablado, que permiten poner más accesible a la planta el hierro. Con respecto a seleccionar qué grupo de hongos puedo seleccionar para medir estos efectos en el contenido nutricional, por ejemplo, del suelo. Eh, yo no me atrevo a decir exactamente pues, este grupo de hongos. Si, por ejemplo, se va a centrar en el caso del fósforo, he sabido que los mejores serían los hongos micorrícicos, puesto que tienen unos transportadores muy eficientes de fósforo, pero realmente lo que hacen es aportar mayor cantidad de fósforo a la planta. Si realmente lo que queremos es ver un aumento en el fósforo en el suelo, serían hongos endófitos, ¿vale? O bacterias que tengan la capacidad para solubilizar los fosfatos. Se puede medir en el suelo cualquiera de estos efectos, pero al final tenemos un microbioma muy complejo, porque en el suelo hay un microbioma muy complejo, ¿vale? Y ese microbioma tiene estas actividades.
Solubilización de fósforo, de potasio, producción de sideróforos, producción de amonio, tienen todas esas actividades. Podemos medir la diferente fertilidad del suelo en determinados momentos, dependiendo de el microbioma que tenga ese suelo. Muchas gracias, doctor, por la atención a la pregunta de Wilmar Subieta. Tenemos una más que nos llegó a través de la plataforma. Esta es de Enmer Mazariegos. Dice, ¿la tricoderma se podría utilizar en la broca del café? Esa es la pregunta específica. Vale, bastante específica porque en España no hay cultivo de café. Desconozco exactamente qué, me imagino que es un lepidóptero, pero tampoco lo sé. No conozco esa plaga. No puedo saber exactamente si es efectivo. Imagino que habrá trabajos de ello, pero yo no puedo hablar. Yo puedo hablar al final, mecanismos generales como los que hemos visto, sí, podrían aplicarse en el caso del cultivo de café, pero exactamente de esa plaga, pues no puedo hablar. Imagino que sí, porque realmente es lo mismo. La planta, en este caso de café, reconoce al endófito, que puede ser tricoderma, puede ser otro, que viva en la rizosfera, y activa sus defensas. Y estas defensas, pues al final son defensas insecticidas que actúan contra, en este caso, la plaga que indica. Pero no puedo saber exactamente. Trabajo sobre eso. Imagino que es fácil encontrar. Si se pone en el buscador tricoderma y el nombre de la plaga, seguramente haya muchos trabajos de ello. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues al parecer no veo alguna otra mano de otro participante. El resto de comentarios, bueno, pues son agradecimientos y felicitaciones, sobre todo, Mm. pues por esta interesante ponencia que hoy nos ha venido a presentar, doctor Jorge. Entonces, bueno, si no hay alguna otra pregunta planteada a través de los diferentes espacios que tiene la plataforma, bueno, pues, doctor, algún último mensaje para cerrar esta actividad. Adelante, doctor. Bueno, pues simplemente, como es lógico, es un seminario con ICEPES, animar a, si hay alguien interesado en realizar alguno de los doctorados, sobre todo los que yo participo, en concreto en el de sostenibilidad, que se enmarca más este tipo de líneas de investigación. Y también invito, si alguien pues, quiere establecer algún tipo de colaboración científica, yo por supuesto también estoy abierto a si alguien quiere realizar estancias aquí en España sin ningún problema. Se puede hacer con nuestro grupo de investigación, se puede poner en contacto con otros grupos. eh, Realmente cualquier persona que esté interesada en cualquier cosa por mi parte, ahí está mi mail y estoy abierto a todo tipo de colaboraciones y ayudar a quien lo necesite en lo que precise.